descifrar el mundo de hoy para anticiparse al mañana de la región. Ya llega la columna del Observatorio del Sur Global. Vamos a hacer la columna sobre, por un lado, lo que fue la conferencia para un nuevo pacto financiero global convocada por Macron en Francia, donde se buscaba sentar las bases para una discusión que viene de lejos, que combina por un lado la preocupación sobre la cuestión del cambio climático y por otro lado la cuestión sobre las implicancias financieras que tiene y económicas que tiene sobre todo para los países dependientes, cómo afecta esta situación de la agenda climática de manera diferenciada entre los países poderosos y los países dependientes. La reunión en sí misma fue una especie de puesta en escena de una serie de declaraciones de buenas intenciones, pero también fue un escenario donde se confrontaron posiciones político-ideológicas sobre la temática, y eso me parece que es lo más rescatable, porque en términos de resultados concretos no hubo mucho que mostrar, más allá de un fondo de 100.000 millones para atemperar los efectos del cambio climático sobre los países en dependencia, la renegociación de la deuda externa de Zambia y algunos otros elementos que no digo que no sean significativos, pero para el problema global como estaba planteado no es algo que mueva mucho el amperímetro. Y por otro lado, las propuestas más fuertes que llegaron de la mano de los líderes latinoamericanos, que llegaron de la mano de la presencia de Petro, de la presencia de Díaz-Canel, que fue representado el G77 más China, que llegaron de la mano de Lula también, por ejemplo, en relación a reformar el sistema financiero, poner una tasa a las ganancias a nivel internacional del capital financiero, regular las emisiones de carbono, por ejemplo, de las flotas navales a nivel internacional. Todas esas propuestas no fueron parte del consenso, pero sí fueron parte de la discusión, que me parece que es algo que quiero destacar acá, y particularmente quiero destacar el rol que tuvo Lula, porque Lula fue a esta cumbre como parte de una gira que hizo en Europa, donde tuvo una serie de visitas importantes con posiciones políticas sobre el escenario global, sobre el conflicto en Ucrania, sobre algunos temas que le valieron una crítica por parte de de todo el establishment europeo, e incluso de sectores progresistas dentro de la propia sociedad europea. Lula estuvo en Roma, se reunió con el Papa, criticó la negociación y la propuesta de paz de Ucrania, diciendo que si se cumplía los requisitos que propone Ucrania para la supuesta paz, implicaba, textualmente lo dijo, una humillación inaceptable para Putin. Se reunió con Giorgia Meloni, donde tuvo críticas respecto de la alineación de Europa con esta presencia geopolítica de la OTAN, avanzó en discusiones en relación a la cuestión climática y tuvo también una serie de intercambios o cruces con el propio presidente Macron en relación a los temas planteados. Vamos a escuchar un primer audio muy breve en relación a la cuestión de cómo planteaba Lula la cuestión del cambio climático y la ausencia de un debate sobre el problema de la desigualdad. Eu não vim aqui para falar somente da Amazônia. Eu vim aqui para falar que, junto com a questão climática, presidente Macron, nós temos que colocar a questão da desigualdade mundial. Não é possível que numa reunião entre presidentes de países importantes a palavra desigualdade não apareça. A desigualdade salarial, a desigualdade de raça, a desigualdade de gênero, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde. Ou seja, nós estamos num mundo cada vez mais desigual e cada vez mais a riqueza está concentrada na mão de menos gente e a pobreza concentrada na mão de mais gente. Se nós não discutirmos dessa questão da desigualdade e se a gente não colocar isso com tanta prioridade quanto a questão climática, ou seja, a gente pode ter um clima muito bom e o povo continuar morrendo de fome em vários países do mundo. O sea, planteaba Lula la que en una supuesta cumbre donde se iba a discutir el sistema financiero no se hablaba de la desigualdad y se hablaba del cambio climático sin hacer lugar a las asimetrías, que discutir eso era una especie de tomarle el pelo a la cuestión de la agenda. Y luego avanzó sobre la necesidad de reformar los organismos internacionales y hizo una vez más hincapié en la situación de la Argentina, con una crítica al préstamo asumido por Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. Aquilo que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. As instituições de Bretton Woods não funcionam mais e não atendem mais às aspirações e nem os interesses da sociedade.
Vamos ter claro que o Banco Mundial deixa muito a desejar naquilo que o mundo aspira do Banco Mundial. Vamos deixar claro que o FMI deixa muito a desejar naquilo que as pessoas esperam do FMI. E muitas vezes os bancos emprestam dinheiro e esse dinheiro emprestado é o resultado da falência do Estado. É o que estamos vendo na Argentina hoje. A Argentina, da forma mais irresponsável do mundo, o FMI emprestou 40 bilhões de dólares, 44 bilhões de dólares para um senhor que era presidente, não se sabe o que ele fez com o dinheiro, e a Argentina hoje está passando uma situação econômica muito difícil, porque não tem dólar nem para pagar o FMI. Le prestaron 45 mil millones de dólares a un señor que era presidente, que no se sabe qué hizo con eso, y bueno, eso es lo que nos condujo también a esta situación, planteaba Lula, que no se sabe qué hacer. Toda esta situación, todo este discurso de Lula, como representante, junto con el discurso que tuvo Petro, con el discurso que tuvo Díaz-Canel y otros, le valieron una crítica muy grande, y la tapa, y con esto vamos a cerrar, la tapa del periódico Liberación de Francia, que tituló Lula, la decepción. La decepción que planteó Lula, porque criticó al Fondo Monetario, porque criticó a la postura de Europa, porque criticó la salida de Ucrania al conflicto, porque defendió que no se podía imponer una derrota humillante contra Putin, porque criticó al Estado de Israel y que no se creó el Estado de Palestina, porque criticó a los grandes medios de comunicación. Lula, que no la tiene fácil internamente, tampoco la tiene fácil a nivel internacional Brasil, creo que sigue apostando en términos de discusión político-ideológicas a instalar un debate, aún en las difíciles condiciones que hoy tiene el mundo en crisis, que tiene que ver con una agenda que, volviendo a lo que discutimos en el primer bloque, tiene que ver con un programa que tenemos que defender, que es la salida, la negociación política como salida a los conflictos internacionales, la necesidad de reorganizar el sistema financiero internacional, la necesidad de que en los grandes foros se planteen la cuestión de la desigualdad, la necesidad de plantear cuáles son las estrategias colonialistas en la región. Así que si para algunos es una decepción, quizá la decepción tengan que buscarla en sus propios planteos político-ideológicos del llamado progresismo en Europa.